hemos caído también en la hipocresía, hemos caído quizás en las apariencias de piedad, que de alguna manera por fuera dicen cosas, pero por dentro hay una realidad, hay una lucha, hay una situación que realmente no le agrada al Señor. En el capítulo 58 del libro de Isaías, le dice el Señor al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Yo creo que hay una responsabilidad enorme cuando conocemos a Dios, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, cuando entendemos que Dios es un Dios de propósito y nos ha encomendado, nos ha dado una encomienda de poder levantar nuestras voces como trompeta, que se oiga, no calles, hazlo saber. Y quizás hemos pecado al guardar silencio, o hemos hecho énfasis en otras áreas del Evangelio, porque quizás hay mucha gente susceptible que no entiende cuando se le habla del pecado, porque se pueden sentir. Entonces tratamos el asunto con pañitos tibios por encima. De alguna forma hemos aprendido el arte del disimulo y nos hacemos los locos muchas veces, los desentendidos en cuanto a la realidad de nuestros pueblos. Usted y yo no vamos a cambiar si se nos habla con mentiras. La iglesia de Cristo no va a cambiar. Las naciones no van a cambiar si se le habla con hipocresía, con falsedad, si se le habla con mentira. La única manera es que se enfrente la situación, que levantemos nuestra voz como trompeta, que la iglesia se deje escuchar y que entonces le diga la verdad a las naciones, al pueblo. Porque si no se le dice la verdad, evidentemente vamos camino al desastre, a la hecatombe, a la crisis, al conflicto. Vamos rumbo al infierno. Y realmente no es lo que Dios ha planificado. Ante la incertidumbre del ser humano, ante la locura humana, ante el desvarío, ante la desviación, no es lo que Dios ha planeado. Lo que Dios ha planeado realmente es que la iglesia se levante y levante su voz como trompeta y que no calle y que haga saber el mensaje de Dios, porque todos tienen que saber. Nadie puede quedar ignorante del conocimiento de Dios, porque la ignorancia no le permitirá salir de su crisis, del lago cenagoso del pecado, del hoyo, de lo que lo está matando, de lo que lo está presionando. Hay que decirle la verdad a la gente. Y Dios le dice al profeta Isaías: anuncia a mi pueblo su rebelión, anuncia a mi pueblo su pecado. Que ha errado el blanco, que no ha sido certero, que ha ofendido a Dios con sus acciones, con sus actitudes, con su manera de pensar, con su manera de ser, que le ha dado la espalda,
que no quiere tener a Dios en su noticia. Anuncia a mi pueblo su rebelión, anuncia su pecado, porque han dejado la fuente de agua viva, se han olvidado de mí y han construido cisternas rotas. Escúchelo bien, cisternas rotas que no retienen el agua. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, vamos a buscarlo, por favor, en el nombre del Señor. Mire cómo dice, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, que no producen ningún tipo de vida, que no producen ningún tipo de satisfacción. Me han dejado, me han dado la espalda. En Mateo 23, 37, la tristeza de Dios se deja sentir en la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que se lamentaba y lloraba por el desvarío del pueblo de Dios en Jerusalén. Y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Esto traerá consecuencias muy duras y difíciles para ustedes. Y comienza allí a enumerarlas. Y el pueblo judío las ha experimentado en carne propia, porque rechazaron el mensaje de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Somos malos por naturaleza. No queremos nada con Dios. Queremos ser capitán de nuestro propio barco. Queremos ser gerente de nuestras propias almas. No te necesitamos. Y el mundo propulsa al humanismo como soluciones permanentes. Pero al cabo del paso del tiempo, el hombre cae angustiado, abatido, cansado, desgastado, porque no puede con la carga del pecado que lo agobia, que lo señala. No puede calmar su conciencia. El sentimiento de culpabilidad lo persigue como una espada de Damocles a punto de desprender y traspasarlo. Y el hombre, de una u otra manera, a pesar de aplicar todas las técnicas psicológicas, todas las recomendaciones, todas las religiones orientales que hablan del positivismo, todo este tipo de influencia no es otra cosa que cisternas rotas que no retienen el agua. Porque la única fuente de agua que salta para vida eterna, que tiene una connotación eterna, es el agua que salió de Jesucristo de Nazaret. Agua que sana las sociedades, el corazón humano. Agua que te garantiza permanentemente una relación con Dios. Aleluya. Alaben la gloria del Señor. La tristeza de Dios me han olvidado. Le quise dar todo a la humanidad y me dieron la espalda. Fueron infieles. El pecado se apropió del carácter y la vida del ser humano, deformando
su personalidad, escuchen bien, deformando su carácter. Se perdió la imagen de Dios en el ser humano. Por eso no quiere tener a Dios en su noticia. Sí, aguas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sabe una cosa? La humanidad, las naciones, los pueblos, el mundo le han dado el frente a los astros, a los ídolos, y le han dado la espalda al Dios de los astros. Han creído que los astros son más importantes para orientarles, para darles un norte, y los buscan como un punto de guianza, en vez de buscar al creador de los astros. Dependen de los horóscopos. A ver que una suerte de relámpago que pudiera suceder en su vida, un golpe de suerte, y viven adictos a los astros. Pero como dice la Escritura, son cisternas rotas que no retienen el agua, y le han dado la espalda a Dios. Quiero leer aquí una porción de la Escritura en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Todos quieren gloria, todos los seres humanos quieren reconocimiento, tanto las instituciones políticas, las instituciones privadas, las organizaciones, todos quieren gloria. Pero el salmista aquí decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son cisternas rotas que no retienen el agua, son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Y no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, ni nada de lo que nosotros podamos crear o hacer, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria humana, reconocimiento, ser conocidos por el nombre, la fisionomía, tener reconocimiento humano, nacional, internacional. Sí, ese es la búsqueda, ese es el anhelo del ser humano, pero evidentemente el pecado es darle la espalda a Dios. Por eso la iglesia tiene que levantar como su voz en cuello, como trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. No se trata de no reconocer la ciencia
de la astrología, no de la astronomía, pero no la astrología, porque la astrología es una desviación de la ciencia y que de una u otra manera está trayendo muchas dificultades al ser humano, lo está haciendo depender, un estado de dependencia. Gracias a Dios por la ciencia de la astronomía, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente no solamente que adora a los astros, sino que adoran a la madre tierra, adoran la naturaleza, la creación, pero se olvidan de su creador. ¿Por qué de una u otra manera la gente se desvía en su verdadera adoración? Porque el diablo necesita manifestarse en algunas cosas para reclamar adoración del pueblo y mantenerlo en ignorancia. Hacen grandes peregrinaciones, sacrificios, promesas, caminan de rodillas, se laceran el cuerpo, practican ruidos religiosos, prácticas eclesiásticas, ceremonias, rituales. ¿Sabe una cosa lo que decía Jesús a los fariseos en Mateo 15, 8 y 9? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La hipocresía, la falsedad, la mentira, el engaño, la injusticia, el fraude, el pecado, parece ser la característica fundamental de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestras familias, de nuestras sociedades. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que levantar su voz, no puede callar. Tiene que decirle al mundo por qué estamos en esta condición, por qué estamos viviendo en carne propia estas consecuencias. Por eso le dice, levanta tu voz, no te detengas, suena la trompeta, iglesia, llama la atención, anuncia al pueblo su rebelión y anuncia su pecado. Sí, el mundo lo que está haciendo es pantomimas, obras de teatro, apariencia de piedad, religiosidad, pero su corazón está lejos, muy lejos, a distancia, a miles de kilómetros de Dios. Mientras Dios está decidido a perseguir al hombre, hizo acto de presencia en la persona de Cristo, nació en Belén, murió en la cruz del Calvario para acercarlo a Dios. Sin embargo, el hombre insiste en su pecado y después no sabe por qué llora, por qué está postrado, por qué cae en frustración, por qué se siente deprimido, porque le ha dado la espalda a Dios. Mientras que él quiere estar a miles de kilómetros de Dios, Dios quiere estar dentro del ser humano. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero su palabra dice, acercaos a mí, y yo me voy a acercar a vosotros. Eso no es el verdadero ayuno. Las apariencias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en ese capítulo comienza a decir cuáles son las cosas que forman y pueden complementar el verdadero ayuno. Desatar las ligaduras de impiedad, las adicciones impías, desatarlas, soltar las cargas de opresión, libertar a los quebrantados de corazón. Hay en nuestro país
ligaduras de impiedad, hay cargas de opresión en medio nuestro. ¿Será que hay gente que está quebrantada de corazón y que hay que libertarlas? Desatar, soltar, libertar, compartir. Al fin dice, y compartir el pan con el hambriento. Para desatar, soltar, libertar y compartir, la Iglesia de Jesucristo debe cada día ejercitarse en el evangelismo total, absoluto. Nada vamos a hacer con ayunar para buscar nuestro propio bien. Tenemos que estar activos, tenemos que estar fuera, en la calle, predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Este año va a ser un año extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. El cuerpo de Cristo en este país y fuera de este país va a ser un trabajo extraordinario. El Señor me dijo, y ustedes lo saben, pero quiero repetirlo, para que a través de las emisoras que están transmitiendo este mensaje, lo escuchen y lo retengan. El Señor me dijo, si sacas la iglesia a la calle te la lleno, pero si la dejas dentro te la vacío. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en la calle? Levantar la voz en cuello y predicar a Jesucristo. ¿Cuántas almas te ganaste el año pasado? ¿Cuántas personas pudiste discipular? ¿Cuántas personas pudiste consolidar con la palabra del Señor, con las herramientas que Dios ha puesto en tu mano, con los dones que te ha dado, con los talentos y las capacidades? ¿O simplemente fuimos egoístas y no le dijimos a este mundo, a las personas, a los compañeros de trabajo, en la universidad, en el colegio, o los vecinos, o los familiares, no les hablamos del amor de Dios, no les hablamos acerca que todo lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado de la humanidad y que la única manera y la única solución es que nos arrepintamos de nuestros pecados y Él nos va a librar de toda maldad? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ese es el ayuno verdadero. Si no sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino con propósito santo. Y la palabra del Señor nos habla de una manera muy especial en el libro de San Lucas, capítulo 4. Y vamos simplemente a ver la misma situación. Vamos a estar relacionados con el verdadero ayuno. Cristo venía de ayunar 40 días, no como nosotros diariamente, sino seguidos. Y después de culminar sus 40 días de ayuno, comienza su ministerio. Y el versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres. Señores, la luz ha venido al mundo, la esperanza de gloria, el deseado de todas las gentes. Nació en Belén. ¿Cuánto dicen gloria al nombre de Cristo?
murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado, para librarte de toda maldad. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios en amistad. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Yo quiero que ustedes sepan algo. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por los esfuerzos que los gobiernos del mundo están haciendo. Tienen que hacer algo. No pueden cruzarse de brazos. Emiten decretos. Pero la inseguridad no se va a ir con un decreto. La injusticia no se va a ir con un decreto. La hipocresía y la falsedad, la mentira, el abuso sexual no se puede ir con un decreto. Simple y llanamente. Porque se convierte en letra muerta. No se va a ir la delincuencia por un decreto, por mayores esfuerzos, por educación inclusive, porque si fuera por educación, estamos recibiendo educación cada vez más tecnología, más metodología, más estrategias, pero la condición del ser humano va de mal en peor. Y cada día vemos que los asesinatos son más atroces. Nos avergüenzan muchas veces. Yo no estoy hablando simplemente de la condición de nuestro país. Estoy hablando de la condición del mundo. Estoy hablando de la condición de nuestros pueblos en Latinoamérica. Los gobiernos están de cabezas, se levantan los sesos, buscando la forma y la manera, pensando qué podemos implementar. Cada día implementando más mecanismos. Buscan expertos en psicología criminal. Buscan la manera de poder hacer algo. Porque la sociedad les demanda que hagan algo. Pero quiero que sepan que la delincuencia, que lo que es el adulterio, la fornicación, no se va con un decreto. La única manera, y se lo digo a este país y a todos los países que me están escuchando, es que tengan una experiencia con Jesucristo de transformación, un nuevo nacimiento, que sean regenerados, que queden en 0 kilómetros para poder construir, aleluya, el nuevo hombre según Dios, no según los hombres, no según las sociedades, ni los aportes que ellos puedan proponer, no según los postulados de la conciencia humana, no. Yo quiero que entiendan que la revelación de Dios no va de la tierra al cielo, vino del cielo a la tierra. El que él formó al hombre con sus propias manos y le dio aliento de vida, le dice en las Sagradas Escrituras cuál es la forma y la manera de actuar, de qué manera pueden corregir sus vidas y cómo pueden evitar tanto desastre y tanta locura humana. Pero rechazan la Biblia, lo ven como un libro anticuado, sus principios, se burlan de ellos, los echan al cesto de la basura, pero yo quiero que tú sepas que tú y yo vamos a desaparecer, pero la Biblia no. La palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cisterna rota que sigue construyendo el hombre para intentar detener la avalancha de deformación que tiene el género humano. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor y dan gracias a Dios por Jesucristo? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. En nombre de Cristo.
Sí, Señor. La única manera de poder tener un cambio en nuestras sociedades es que se le dé libertad cada día más y más a la iglesia de predicar su palabra. Y quiero que sepa que en este país tenemos libertad de predicar. Hay lugares y otros países donde no se puede predicar el evangelio. En este país, las leyes y el gobierno nos favorece para que podamos tener radios, emisoras de televisión, comunicaciones. Y a veces nosotros no le damos importancia. No usamos esas herramientas para poder llevar al mensaje de Jesucristo. Pero hay que decirle al país que ha pecado, que las cosas no son así como pensamos, que el hombre le ha dado la espalda a Dios y esa es la consecuencia. Y quiero terminar leyéndoles un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice así: la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quizás por eso el salmista decía que los cielos, el firmamento, anuncia la obra de sus manos. No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios por la obra y la naturaleza y las cosas que se ven, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los adoran. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fue que el Señor, cuando dice los entregó, los soltó. Ustedes no quieren darme la gloria y el reconocimiento, que ustedes son creación mía, que todo lo que ven, y se han envanecido en su razonamiento, y tienen sus propias ideas, su propia concepción de lo que es el principio de la humanidad. Entonces, yo los voy a soltar para que ustedes vivan en carne propia lo que significa el humanismo, el razonamiento, vivir de acuerdo a su propia percepción. Entonces, queriendo hacer sabios, dice la Escritura, se hicieron necios, porque en vez de adorar al Dios de los astros que los creó y que el que colgó las nubes e hizo todo el firmamento, terminaron adorando a los astros y dándole la espalda a Dios. Entonces Dios los soltó. Vivan ahora las consecuencias de sus decisiones, de su locura. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los soltó en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque no hay ley de Dios en ellos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó o los soltó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del sexo por el que es en contra de la naturaleza. Eso se llama homosexualidad, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, las consecuencias, a su locura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los soltó y los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de ganancias deshonestas. Ahorita se está luchando y se hacen esfuerzos para que la ganancia sea de un 30%, pero el diablo es malo y el pecado y el pecador es sagaz y buscará las formas y las maneras de ganarse no el 30%, sino el 400, 500 o 1000, porque así es. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, no quieren nada con Dios, lo aborrecen. No te quiero en mi vida después que Dios le dio la vida. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altaneros, orgullosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin aspecto natural, son implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. La muerte viene sobre los desobedientes, todos aquellos que de una u otra manera desafían y quieren sabotear el plan de Dios, evidentemente que sufrirán sus consecuencias. Yo quiero decirte, amigo que nos escuchas, que hay una esperanza para que tú cambies. Aquí tengo un grupo de personas que eran mentirosos, que eran hipócritas, gente que eran adúlteros y fornicarios, personas que de alguna manera violaron la ley en el pasado y que estaban dominados por el pecado, pero se les habló claramente de que estaban siendo esclavizados por el pecado, pero Cristo vino para libertarlos completamente. Ya no es un decreto, ya es algo que se escribe en el corazón, y esas personas han sido libres. Personas que se han divorciado al conocer a Cristo también se vuelven a casar. He tenido esa experiencia. Yo quiero decirte que Dios puede transformar a una sociedad si la sociedad reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y reconoce que es un pecador y que necesita el perdón de Dios y necesita el nuevo nacimiento para quedar en 0 kilómetros y comenzar a disfrutar la nueva vida que es en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a los amigos que están escuchando. Señor, bendice a las autoridades,
Bendice a todos aquellos que de una u otra manera están preocupados por la condición humana, por la situación. Señor, ayúdanos para que comprendamos que todo se origina en Dios, que la solución está en Dios, que la iglesia de Jesucristo también debe asumir su responsabilidad de poder predicar el mensaje de tu palabra para que nuestras sociedades cambien a través del mensaje transformador de nuestro Señor. Padre, que muchas personas sean tocadas a través de esta palabra y que no sigan más cavando cisternas rotas que no retienen el agua, cuando tienen el agua de vida que se llama Cristo, cuando tienen el pan que descendió del cielo, el pan divino que satisface las necesidades del espíritu, del alma y del cuerpo, y lo coloca en una posición de paz con Dios para contribuir a establecer el reino de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso a Jesucristo de Nazaret. 40 días de gloria. Un mensaje de transformación y desafío para el cuerpo de Cristo en toda Venezuela. Acompáñanos todos los días hasta el 2 de marzo por esta emisora y en vivo a través de www.carismafm.com. Si necesitas más información o ayuda espiritual, llámanos al 0286-923-7815. 40 días de gloria 2014. Evangelismo total. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Sea Dios glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía el viernes a nuestros hermanos que vinieron el viernes en la noche. Que llegan momentos muy difíciles en la sociedad y nosotros no estamos aislados de la sociedad. Formamos parte de un conglomerado. Y que a veces los errores, las consecuencias que estamos viviendo, no necesariamente son el producto de algunos pecados que nosotros hayamos cometido. En el tiempo antiguo, todas las cosas malas que pudiéramos experimentar eran atribuidas a pecados que nosotros habíamos cometido. Por eso el que nació ciego, le decían, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque cualquier cosa que te pasara, la gente decía, algo hizo, ofendió a Dios. Eso todavía se ve en la antigüedad. Aquí, de la antigüedad, se ve ahora. Cuando murió mi hija Sara, algo habrá hecho el pastor Juan Sebastián, que está sufriendo las consecuencias. No lo ven como una prueba, no lo ven como un proceso. Pero toda esa serie de cosas, confusiones, dolores, angustias, preocupaciones por el presente y por el futuro, de una u otra manera nos afectan a nosotros. A veces somos víctimas de decisiones que otros que están en posiciones muy altas toman. Alguien toma una decisión en una empresa, puede resultar para bien, puede resultar para mal, pero eso nos afecta, para bien o para mal. Los gobiernos toman decisiones, pero yo no tomé decisiones. Pero si la decisión es buena, voy a ser afectado para bien. Pero si la decisión es mala, voy a ser afectado para mal. Entonces, en medio de todas estas situaciones difíciles, la gente comienza a decir, ¿cuándo vendrá el Señor? Y llega el momento en que la angustia es tan grande, o el sufrimiento, o la prueba, o la enfermedad, o la crisis emocional, o la crisis de matrimonio.
o la crisis financiera. ¿Cuándo tú vas a venir, Señor, para descansar? Quisiera estar contigo. Hay gente que anhela poner fin a sus sufrimientos, esperando que el Señor aparezca para que vamos a estar con Él siempre. Y ha resultado, hermanos, que algunos tienen la venida del Señor por tardanza. Pero oye, ¿hasta cuándo? Y dice que el Señor ha prolongado los días para darle una ocasión, una oportunidad de arrepentimiento a la gente. Pero el Señor no va a venir. Nosotros podemos apresurar la venida del Señor o pudiéramos retrasarla, de acuerdo a nuestra propia actitud. Y Él dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo y después el fin. Mientras que el evangelio de Cristo no sea predicado en el mundo entero, Cristo no va a aparecer. Y ese es el mandamiento que nos dio el Señor. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Si usted y yo cumplimos con llevar esta palabra, le estaremos contribuyendo a la cercanía de nuestro Dios. Porque Él lo dijo. La tierra será llenada del conocimiento de Dios. Pero ¿quién la va a llenar? Nosotros. El pueblo. Por eso, el domingo en la mañana, muchas personas concientizaron acerca del hecho de poder traer una persona que no conociera al Señor, y miren los resultados que. Pero si no amamos a la gente, no amamos a Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, no amamos al Señor. Si no nos importa realmente el mandamiento de poder llevar esta palabra. Los discípulos cumplieron. Los 70 cumplieron. Nosotros como iglesia de Cristo estaremos cumpliendo. O estamos afanados en otras cosas que no tienen el valor eterno, que no huelen ni saben a eternidad, simplemente materialismo. Todo lo que Dios nos da es bueno, maravilloso, pero ellos no pueden expulsar de nosotros el llamamiento que Dios nos ha hecho, de poder llevar esa palabra al mundo entero. ¿Sabe cómo nosotros le facilitamos al gobierno? Predicando el Evangelio. Porque una persona que se gane para Cristo es un adicto a las drogas menos, un alcohólico menos, un delincuente menos. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Un mentiroso menos, un chismoso menos, un vanidoso menos. ¿Qué más? Un sicario menos, un secuestrador menos. Porque un ladrón menos, porque esta es luz a las naciones, esta es bendición a las naciones. Me dicen que en Colombia vinieron unos tipos a robar a la iglesia, pero el pastor ustedes saben cómo es la situación, sicariato, guerrilla, terrible, despojaron a todos,
Y los que estaban, los líderes ahí que estaban con el pastor, se quedaban viendo al pastor, que el pastor les diera una orden. Llévense todo. Todos estaban esperando para inmovilizarlo. Estaban armados. Sicarios convertidos al Señor, traficantes de drogas, impíos, unos diablos. Le podían caer ahí mismo. Y el pastor aguantándolos porque tenían ganas de caerle también. Así es en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A la gente que más debería de apoyar los gobiernos es a la iglesia evangélica. Por el trabajo de transformación que hace. Yo tengo garantía eterna que en mi familia no va a haber un delincuente de generación en generación. Tengo garantía de que no va a haber un adicto a las drogas. Fíjese el trabajo que hace de generación en generación. Es salvo tú y toda tu casa. Amén. Wow, eso es tremendo. ¿Cuántas madres no lloran porque quieren ver a sus hijos libres de la drogadicción? ¿Cuántos padres no han perdido televisores de todo porque los hijos que están adictos a las drogas les venden todo? ¿Cuántos muchachitos de 16 y 17 años ya tienen 10 y 15 muertos encima? Parece que se ha institucionalizado el hurto, el robo, se ha organizado. Y la Biblia, desde que cree en Cristo, te dice, el que hurtaba, no hurte más. Pero eso no es por decreto, eso es por nuevo nacimiento, por transformación, por regeneración. ¡Aleluya! Y eso es lo que necesita la sociedad. Un cambio interno, aleluya. Si la gente supiera lo que es tener a Cristo en el corazón. Pero lo que tienen es el régimen del pecado que gobierna, que los lleva. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se rompen esas cadenas. Y se entroniza Cristo a reinar en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y nuestro carácter entonces va a ser el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mañana es domingo. Trate de no venir solo. Traiga un amigo, un familiar, una persona. Yo no sé si todos los que están aquí somos cristianos, porque generalmente los que ayunan son personas cristianas que tienen conciencia de ello, pues. Pero, ¿será que hay algún amigo o alguna amiga aquí que quisiera recibir a Cristo como Salvador personal? Que quiere ser libre de tantas cosas como nosotros hemos sido libres y quiere aceptar a Cristo. ¿Hay alguien que levanta su mano? Y al levantar la mano, yo entiendo que me está diciendo, yo quiero a Cristo en mi corazón. O hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Si Dios toca tu vida, entonces pasa aquí adelante, que yo quisiera orar por ti en este momento. Es importante que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones. Sea Dios glorificado. Amén. ¿Hay alguien, algún amigo? Amén. Si no lo hay, ok.
Damos gracias al Señor. Quiero decirles que aquí hay 2 envases para ofrendas voluntarias. Si de alguna manera hay una acción profética y tú quieres amarrar, cerrar, sellar con una ofrenda, tú lo puedes hacer voluntariamente. No es una imposición. Así que lo que Dios ponga en tu corazón, eso será bueno. Póngase en pie, vamos a cantar, vamos a adorar al nombre de nuestro Dios Todopoderoso y estaremos orando aquí al frente. Véngase al frente, por favor. Ha estado sentado un ratito allí. Véngase al frente. Señor, estamos ayunando para soltar, para sanar los corazones quebrantados, para romper el yugo opresor. Estamos orando para compartir el pan con el hambriento también, para hacer acciones sociales.